Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme una vez más para escudriñar las Escrituras. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de nuestra salvación y de las cosas que se encuentran dentro de la salvación o podríamos decir, los requisitos o beneficios de la salvación. Es un conjunto de cosas que tuvieron que suceder para poder obtener nuestra salvación. Pero antes de empezar, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido que dirijas mis pensamientos, que tu palabra sea expuesta, Señor, con claridad, que alinees mis pensamientos a los tuyos y que solo, Señor, lo que viene de ti pueda salir de mi boca. Te rindo este tiempo, este espacio. Padre, declaro oídos para oír tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo clave de tal vez las próximas enseñanzas que voy a estar dando se van a encontrar en Primera de Corintios 1:30. Y ese versículo es un versículo clave para entender nuestra salvación. Y lo voy a leer en dos versiones. Lo voy a leer en la Reina Valera y después lo voy a leer en mi Biblia, que es la Nueva Versión Internacional. Pero en Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 30 dice así: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y cuando leemos este versículo, son unas cuantas palabras, ¿verdad? No es un versículo largo, pero ¿cuántos de ustedes entienden todo lo que dijo ahí? Sabiduría, justificación, redención, santificación. Suena tan breve, pero es tan extenso que creo que cada uno de esas cosas, la santificación, redención, deberíamos de tener un tiempo para estudiarlas cada uno, y eso es lo que voy a hacer con este tema. Pongo mi Biblia en su lugar. Dije que lo iba a leer en la versión que yo tengo, la cual yo uso, y voy a leerlo y dice así: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Ya como que va tomando, ¿verdad?, un poquito más de entendimiento cuando leemos en una versión más actualizada. Pero hoy vamos a estar hablando solamente en un punto de eso. Y para entender la salvación, tenemos que entender que la salvación es como un regalo. Es una cajita que Dios nos da, que es gratis. Pero adentro de esa cajita hay varios regalitos que tenemos que ir sacando para poder descubrir realmente qué fue el regalo total que Dios nos dio a través de la salvación. Y nosotros solamente hablamos de salvación, pero cuando hablas acerca de salvación, estás hablando de todo lo que el Primera de Corintios 1:30 dice. Son regalos adentro de un paquete entero, que es la salvación. Entonces dije que hoy vamos a estar hablando acerca de redención. Y para entender redención, quiero primeramente poner qué significa la palabra redención. Y en el diccionario bíblico dice: es el acto de liberar o rescatar a una persona o cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Es el acto de liberar a alguien
por un precio. Es como cuando alguien está en la cárcel y alguien va y paga un precio para que la persona salga de ese lugar. A eso se le llama redimir, ¿verdad? Va a pagar un precio para que la otra persona salga en libertad. Tuvo que haber un redentor, alguien que pagara el precio, y en nuestro caso era un precio que pagaron, que nosotros no merecíamos que pagaran por nosotros, mas sin embargo Jesús decidió pagar el precio para que nosotros fuéramos liberados. Ahora, para entender redención, tenemos que entender que la humanidad entera estamos bajo esa maldición del pecado. Pero vamos a empezar desde el principio y voy a leer Génesis. Para todos sabemos que Génesis es el primer libro de la Biblia y allí está el relato de cuando el pecado entra al mundo a través de la desobediencia. Entonces voy a leer Génesis 3:8 y esto está después de que Adán y Eva han pecado y dice así: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que antes de que Adán y Eva pecaran, Dios tenía una comunión perfecta con el ser humano. Ellos caminaban con Dios, platicaban con Dios todas las tardes. Y qué importante que dice que Adán y Eva escucharon que Dios venía. O sea, ya sabían. Es como cuando, no sé ustedes, cuando ustedes conocen el sonido de su carro cuando prende y cuando llega el esposo del trabajo, tú le dices: oh, ya llegó tu papá. Porque ya escuchamos el sonido del carro de papá. Y así es con Adán y Eva. Ellos escucharon el ruido de Dios paseándose por el jardín que ya venía para tener comunión con ellos. ¿Y qué pasó? Tuvieron miedo y se escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque ya habían desobedecido. Su entendimiento del bien y el mal ya se había desarrollado en ellos. Entonces se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza. Y lo que quiero decir de esto es que el pecado, la desobediencia, nos avergüenza. Nos hace querer escondernos delante de la presencia de Dios para que Él no nos mire. Entonces surge una separación. El pecado lo que vino a hacer es que nos separó, cortó esa comunicación que teníamos los seres humanos con Dios. Una comunicación directa y perfecta fue quebrada por causa del pecado. Entonces, hoy en día la humanidad seguimos siendo igual. ¿Cierto o no cierto que cuando usted hace un pecado consciente, lo primero que cuando es el tiempo de ir a la iglesia, ¿qué hace? No tiene ganas de ir a la iglesia. Se está escondiendo de Dios. Y no solo de Dios, a veces nos escondemos hasta de las personas porque tenemos miedo de Dios. Creamos el pecado vino a traernos y Dios nos va a castigar porque hicimos algo malo. Y es verdad, nuestra maldad tuvo un precio. Entonces, dijimos que para entender redención teníamos que entender que nosotros, el pecado nos hizo quebrar la comunicación con Dios
y nos hizo estar separados de Dios. Y había un precio. Si tú sigues estudiando las Escrituras, en el Antiguo Testamento, entonces para quitar el pecado aún de Adán y Eva, lo vamos a ver, voy a leer Génesis 3:21. Dice así: y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Aquí, aunque nadie lo dijo, Dios hizo el primer sacrificio de animales para cubrir el pecado de Adán y Eva. Dios hizo el primer sacrificio. Tuvo que sacrificar un animal para poder darles ropa a ellos. Pero también, si tú si eres conocedor del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que después se instituye que para borrar el pecado de las personas del pueblo de Israel, había que sacrificar un animal y rociar la sangre. La sangre era la que cubría el pecado, no quitaba el pecado, sino lo cubría, y así esa persona podía tener nuevamente esa comunicación o estar bien delante de la presencia de Dios. Entonces, nuestra salvación, ese paquetito, Jesús vino a redimirnos. Jesús vino a pagar ese precio que exigía la ley de aquel que pecara, porque hay un versículo donde dice que la paga del pecado es la muerte. Nosotros estábamos condenados a la muerte, pero no solamente muerte física, sino una muerte espiritual. A la muerte espiritual es aquella separación de Dios. Estábamos muertos para Dios. Estábamos separados de Dios, y en nuestra muerte espiritual, separados de Dios, solo quedaba lo humano, la carne y la sangre, el huesito, nuestro yo. Y nuestro yo, separados de Dios, solo hay maldad, solo lo malo hay dentro de nosotros. Entonces, Jesús vino a redimirnos de esa maldad y del pecado. Pero creo que es mejor que empecemos a escudriñar las Escrituras y pongamos un poquito de fundamento a través de las Escrituras de lo que estamos hablando. La primera escritura que vamos a ir se encuentra en Marcos 10, y voy a leer el 45. Y dice así: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Voy a leer la última frase: y para dar su vida en rescate de muchos. Y dijimos que redención es el acto de liberar o rescatar a una persona a cambio de un pago. Entonces aquí Jesús dice: y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál era el precio? La vida de Jesús era el precio por el rescate de nosotros. Ahora vamos a ir. Así que nuestra salvación y de la salvación, la redención, vino a través de que Jesús pagó ese rescate. En Mateo 26, 26, vamos a ver. Dejen, llego ahí, Y dice así: mientras comían, Jesús tomó
un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Ahí está. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario como el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Jesús nos vino a redimir y el precio de nuestra redención fue su vida y su sangre que vertió en la cruz del Calvario, su sangre que vertió en cada latigazo que le dieron, en la corona de espinas cuando le traspasaron su costado, su sangre es la que nos limpia del pecado. Pero había un rescate. Entonces, redención trata acerca del sacrificio. Trata de ese pago que tuvo que hacer Jesús. Y ese pago fue como decir: aquí está mi vida por la vida de todos. Mi vida por toda la humanidad. Eso es redención. Eso es lo que quiso decir 1 Corintios 1:30. Redención es el precio que Jesús tuvo que pagar por ti y por mí. Ahora vamos a ir a 1 Timoteo. Espérenme, porque mi Biblia ya está tan viejita que ya se me pegan mucho las hojas. Y dice así: Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Él pagó el precio por nuestra libertad. Era como el ejemplo que di. Estábamos presos y alguien tenía que pagar para que nosotros saliéramos de ahí. Y Jesús fue el que pagó su precio con su vida misma para que nosotros tuviéramos libertad. Ahora, ¿libertad de qué? Vamos a ir a Tito. Tito 2:14. Dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Aleluya. Lo voy a leer una vez más. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Él nos liberó de la esclavitud del pecado. Él nos liberó. Ya no somos esclavos del pecado. De eso nos liberó. El pecado nos tenía prisioneros de él, de tal manera que no podíamos hacer lo que nosotros, las buenas acciones que queríamos hacer, no las podíamos hacer. Teníamos el deseo
y sabíamos que lo que hacíamos era incorrecto, pero cuando se llegaba la hora de la hora, no teníamos la fuerza para hacer lo contrario. Seguíamos haciendo el mal y el mal y el mal. Pero ahora Él nos liberó de esa esclavitud y nos hizo libres. Eso es maravilloso. Eso es parte de tu salvación, la redención, el precio que Jesús tuvo que pagar para que tú ya no vivieras bajo la esclavitud del pecado y así tuvieras la oportunidad de poder hacer las buenas acciones que tanto habías deseado. Eso es salvación, eso es parte de tu salvación y de mi salvación. Ahora voy a leer Gálatas 3:3. Esperemos. Si no lo encuentro de este lado, va a estar de este lado. Pero aquí está, Gálatas 3:3. Dice así: ¿será posible que sean tan, dice mi versión, tontos, después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfeccionados mediante sus propios esfuerzos? Voy a leerlo una vez más. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfeccionados mediante su propio esfuerzo? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Esta o es Gálatas 3:13. Espéreme, sí, sorry, porque leí el versículo equivocado. El que estaba queriendo leer leí el Gálatas 3:3, pero en realidad quería leer Gálatas 3:13 y dice así: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Pero lo importante es que Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Y la maldición de la ley era muerte eterna. Morir, no solamente física, sino que moriríamos por siempre y nunca tendríamos la oportunidad de entrar al reino de Dios y vivir una vida eterna con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, Él nos redimió. Él pagó el precio. Y el último versículo que voy a leer se encuentra, espero que sí sea el correcto, se encuentra en Colosenses. Ahora, comúnmente traigo mis versículos ya imprimidos porque se me hace más fácil, pero ahora no tuve chance de imprimir. Aquí está Colosenses y voy a leer el 13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Estábamos en el reino de las tinieblas, el reino del pecado, el reino donde Satanás gobierna. Y Jesús dijo: ya pagué el precio, me lo llevo para este lado.
al reino donde su Hijo Jesucristo reina, al reino de la luz, al reino donde Dios nos guía, donde Dios nos ha proveído un camino para hacer las buenas acciones a las cuales fuimos diseñados desde el principio. Pero en ese cambio, cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, Él nos hace nuevas criaturas. Y en esa nueva creación que hace dentro de nosotros, nuestro físico sigue siendo el mismo, pero nuestro espíritu es vuelto a la vida. Esa área espiritual que tenemos dentro de nosotros es porque Jesús vive y reina ahí. Entonces, hubo un cambio que no lo podemos ver con nuestros ojos, pero hubo un cambio interno en nuestro espíritu. Entonces, vamos a seguir con este tema, pero voy a leer una vez más nuestro versículo base para las próximas enseñanzas que voy a estar dando, y espero seguir con esta secuencia, pero dije que estaba en Primera de Corintios 1:30. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a seguir en este versículo para profundizarnos en él un poco, y este estudio es la base del cristianismo. Muchos a veces pensamos que la salvación es simplemente un ticket para ir al cielo, pero no entendemos los pasos que tuvieron que pasar, los pasos que toman, y más que todo los beneficios que tenemos a través de esta salvación. Y es bonito entender nuestra salvación para poder apoderarnos y valorar lo que tenemos de parte de Dios. Que Dios les bendiga. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que ella es viva, eficaz, Señor. Te pido tu bendición sobre cada oyente, Señor. Te pido que tú nos traigas revelación de tu palabra, entendimiento de tu palabra, pero sobre todo que podamos ver tu amor rescatándonos, tu amor siendo siempre el primero yendo a rescatarnos. Antes de que nosotros veamos que te conocemos, tú ya nos conocías y tú ya nos estabas amando. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.